Listo. Muy bien. Entonces, bueno, un saludo a todos. Ve un saludo a mis papás que creo se están tratando de conectar, pero el audio no les está funcionando. Ya me verán, espero mis papás también. Luis Gerardo, ya, bueno, en fin, gente conocida y querida. Y entonces yo soy Alejandro Macía, padre Alejandro Macía. Yo soy sacerdote desde hace como 10 años, un poquito más. Antes estudié ingeniería de sistemas y, y pues sí, ahora en el día de hoy. Bueno, soy del Opus Dei, trabajo como capellán en la Universidad de La Sabana, entre otros muchos sitios. Entonces, creo que aquí, ahí pueden, no, voy a Padre, quitar. Te Sí, perdí, a ver, te perdimos. no escuchamos solo hasta que eras sacerdote del Opus Dei, creo. así. Ahí me volvieron a escuchar o no. Sí, Sí, ahora sí. ahora sí. Ah, bueno. Entonces trabajo en la Universidad de La Sabana, creo que era lo que les estaba diciendo, y tengo pues otras responsabilidades. Y bueno, entonces vamos a empezar con una oración, ¿no? Una oración para pedirle al Espíritu Santo que nos dé luces para que esta charla nos, pues sí, nos llegue, ¿no? Y nos sirva, ¿no? Para crecer en nuestra fe y por supuesto el amor a nuestro Señor. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos según el mismo Espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, entonces vamos a poner el reloj aquí para no pasarme de la hora. Y entonces, vamos a ver. La pregunta que vamos a tratar de responder es esta un poquito. Bueno, o nos podríamos hacer esta pregunta: ¿quién es Jesús? Por supuesto que es una pregunta que tiene muchísimas posibles respuestas. Eh, ¿Quién es Jesús? Pero es una pregunta que me parece que es importante. Es la pregunta del millón, dependiendo de quién diga, quién, para mí, quién sea Jesús, ¿no? O si, por ejemplo, es distinto si Jesús existió o no existió. Eso cambia radicalmente todo, las reglas del juego y todo, ¿no? Entonces, y si existió y es Jesús, si es Dios o no es Dios, ¿no? Y si es Dios, entonces si yo creo en él o no creo en él, ¿no? Y qué motivos tengo yo para creer en él, ¿no? Y amarlo, etcétera. Entonces, bueno, vamos a tratar de responder algunas de solo una pequeña parte de todos esos interrogantes, ¿no? Una posible respuesta de quién es Jesús, pues hijo de Dios, ¿no? Desde la fe uno puede decir, es el hijo de Dios, y eso ya implica mucho, ¿no? Yo diría más, ¿no? Si a mí personalmente me preguntan quién es Jesús, vea, a mí es el amor de mi vida, ¿no? Realmente es así, ¿no? Para mí, Jesús es el amor de mi vida. Que un poquito San José María, ¿no? Le gustaba decir en uno de sus escritos tiene esta, mi rey, amor, mi Dios, mi único, mi todo, ¿no? Pues unas palabras muy bonitas, ¿no? Sin embargo, esta charla no voy a hablar de eso, ¿no? Desafortunadamente no voy a hablar de que Jesús es el amor de mi vida, sino que mantenernos en un tema un poquito más, digámoslo así, ladrilludo, ¿no? Ladrilludo, ¿no? Que es la apologética. La apologética, esto es lo que es la defensa de la fe desde la razón, ¿no? Desde el estudio, ¿no? Cuando las personas me dicen que no tienen fe o que les falta fe, yo normalmente les mando dos cosas, ¿no? Que estudien y que le piden a Dios. Pero sobre todo, pues las dos cosas son importantes, ¿no? Pero hay que estudiar. Si uno no estudia, ¿yo por qué creo? Porque es que crecí en una familia creyente, católica. Pues eso es un motivo, efectivamente, es una razón, pero no es una razón demasiado, pues como consistente, ¿no? Pues eso puede, después vienen los interrogantes de la vida, y si no tengo una fe más sólida, pues va a tambalear el edificio. Como el edificio este, ¿no? El Burj Khalifa, ¿no? Es un edificio muy bonito, espectacular. Nunca he ido, obviamente, y seguramente nunca iré, pero los fundamentos de ese edificio son impresionantes, ¿no? Es un edificio de 500.000 toneladas, dice ahí.
Entonces, para que se sostenga un edificio de ese tamaño, tiene unos cimientos impresionantes, ¿no? Que son 4.000 pues, columnas de esas de acero, ¿no? De 1,5 metros de diámetro y 550 metros de alto, o sea, y tiene 4.000 de esas para sostener ese edificio. Entonces, así es, ¿no? Entonces, nuestra fe también. Nosotros necesitamos darle un fundamento para que el edificio de la fe pueda crecer y no se tambalee ni pues, ante las dificultades, ante el viento que sopla, ante cualquier cosa, ¿no? Entonces, la ecuación de la fe, a mí, pues más o menos yo la suelo resumir en esto, ¿no? Razón, les decía que hay que estudiar, querer, porque hay que querer, ¿no? Y ahorita les doy un ejemplo de alguien que no quería, que tenía razón pero no quería, ¿no? Y la gracia de Dios, muy importante, ¿no? Si Dios no me ayuda, pues la fe es una virtud sobrenatural, no solo virtud teologal, ¿no? Pero se refiere a Dios, pero también es que Dios me la da. Si Dios no me infunde la fe, pues no. Es un regalo que hay que pedirle a Dios también. Él quiere que se la pidan. Él nos la da muchas veces sin pedirla, claro. Pero si se la pedimos, entonces nos vamos a centrar un poquito en la razón, ¿no? En esta espero que breve charla que tengo preparada. Cuando hablamos de Jesús, dos posibles objeciones que nos encontramos son, es que tal vez no existió. ¿Quién me dice a mí, no? Si yo no he visto en video de YouTube donde está Jesús ahí, ¿no? ¿Será que no existió? De pronto, ¿no? De pronto, podría ser. O de pronto sí existió, pero es que de pronto no era Dios. De pronto la creencia de que era Dios es algo posterior a su existencia, como que se lo inventaron, ¿no? O sea, era una buena persona y después lo divinizaron creando una leyenda en torno a él, ¿no? Son dos posibles objeciones que vamos a un poquito tratar de responder, que les podemos resumir en su existencia y su divinidad, ¿no? La divinidad de Cristo. Y entonces les quería, pues para preparar esta sesión, entonces una de las cosas que me acordé es un libro, una película. La película es esta, ¿no? El caso de Cristo. Ahí dice, de los mismos productores de Dios no está muerto. De hecho, son dos películas que a mí me gusta recomendar bastante, ¿no? A mí personalmente me gustan mucho, ¿no? Son cristianos protestantes los que las produjeron, pero son muy buenas, o sea, están muy bien hechas, ¿no? El caso Dios no está muerto, por ejemplo, es una película donde se resumen muchos argumentos a favor de la existencia de Dios, ¿no? También desde la ciencia. Está muy elaborada y es entretenida también la película, ¿no? La primera, las otras dos, la segunda no me gustó tanto y la tercera no me la he visto, ¿no? Puede ser que sean muy buenas también, pero no sé. La primera es la que a mí me gusta. Yo sí creo que está en Netflix. Otra película, pero la película es El caso de Cristo, ¿no? Entonces me acordé de esta película y bueno, me la quería ver para refrescar algunas ideas, pero no me la vi. Pero me encontré el libro, ¿no? Aquí en la biblioteca de un sacerdote católico, ¿no? Les muestro unos cuantos libros que tengo más por ahí. Bueno, no son míos, son de aquí, ¿no? De esta casa. Encontrar un libro de un protestante no es tan común, ¿no? Pues está el libro del protagonista que da origen a esa película, ¿no? Aquí lo ven un poquito más grande, Lee Strobel, ¿no? Entonces, The Case for Christ. Perdón que me está llamando mi mamá, pero no le puedo contestar. Ya. Mi mamá se está conectando, pero no puede. Después le mando la grabación, ¿cierto? Entonces, el caso de Cristo, les puedo contar la historia. Es un poquito spoiler, pero bueno, pues solo un poquito, ¿no? Porque, digo, la película es muy buena. Otra película que a mí me gusta recomendar, La Cabaña, ¿no? Esa está en Netflix. Esa es muy interesante. Hay gente que no le gusta, bueno, no voy a hablar de eso, ¿no? El caso de Cristo. Entonces, esta es la historia de un hombre. Él era periodista y abogado y era pues el editor de la parte legal de un periódico, el Chicago Tribune.
Entonces, era ateo, ¿no? Y era consecuente con su ateísmo, ¿no? Pues si Dios no existe, como dice Dostoyevsky, pues todo vale, ¿no? Todo, así no lo dice Dostoyevsky, pero la idea es esa, ¿no? Si Dios no existe, todo es válido para... No, de memoria. Entonces, pero se volvió un hedonista, ¿no? Una persona hedonista es que está buscando el placer. Pues digo, como vamos y mañana moriremos, ya está, ¿no? Pero no era muy feliz. De hecho, él contaba que en sus testimonios dice que él, por ejemplo, pues sí, la gente lo que veía era que a los 40 años él había ganado un premio muy importante. Creo que el Pulitzer, pero no estoy seguro si era ese. Y era muy prestigioso, muy buen periodista, ¿no? Muy crítico, muy agudo, pero a la vez era alcohólico y él decía, bueno, sí, durante esos días del premio, pues yo estaba en un callejón borracho, tirado, ¿no? Entonces, pues sí, se casó, tuvo una niña y bueno, mm, su hija no lo quería mucho, ¿no? De hecho, él decía que uno de sus grandes fracasos era que él cuando llegaba a la casa, que la niña estaba jugando por ahí y se escondía, ¿no? Y pues como que no, le tenía un pereza. Entonces, pues sí, esa es su vida, esa fue su vida. Pero entonces llegó un momento de su vida, es lo que cuenta la película, pero la película está muy bien contado todo, ¿no? Que su esposa tiene un contacto con una persona cristiana que comparte su fe y se interesa y de ser agnóstica, ella no era atea, sino agnóstica, Leslie se llama, empezó a acercarse y un día le dijo, he decidido convertirme al cristianismo, ¿no? He decidido ser cristiana. Entonces, este hombre en su ateísmo, bueno, pues era ateo, pero estaba feliz con su esposa, tampoco era creyente y ya está, ¿no? Pues eso le tambaleó todo, ¿no? Y de hecho pensó en divorciarse y entonces él dijo, bueno, pues vamos a ver, ¿cómo puedo recuperar mi matrimonio, no? Pues mi vida antes de que empezara a creer en esos cuentos de hadas del cristianismo. Entonces, él dice, pues si yo soy periodista, lo mío es el periodismo investigativo y soy bueno en eso, listo, voy a desmontar el cristianismo, ¿no? Es muy fácil, él pensó, pues, en un fin de semana estudio eso con calma y pues ya, le explico que eso es un cuento, ¿no? Que no crean esas tonterías, ¿no? Eso, así empezó lo que duró un año y 9 meses de investigación, Lee Strobel. Todo está en parte recogido en este libro, ¿no? En la película es un resumen muy bueno también, ¿no? Y él dice que, pues después de año y 9 meses, ¿no? Donde como que se dio cuenta que como que no era, de que sí era cierto, ¿no? Todo esto. Él dice, bueno, le tocó dar un veredicto en el caso, ¿no? Como un juez, cuando están todas las pruebas, al final tiene que dar un veredicto y al final dice, su veredicto fue, vea, pues yo tendría que tener mucha más fe para seguir siendo ateo después de todo esto, toda esta evidencia que he descubierto, ¿no? Y decidió convertirse, no fue fácil, pero pues obviamente la esposa estaba muy contenta. De hecho, eso le cambió la vida. Él decidió, así como era radical en su ateísmo, después fue un poquito radical, entre comillas, y decidió ser pastor. Y hoy día es pastor en una iglesia protestante y, bueno, es una persona que comparte su testimonio, su fe, ¿no? Entonces, el caso de Cristo. Bueno, vamos a ver qué hay acá. Entonces, algunos, en cuanto a cuando miran la imagen de Cristo desde la teología, por ejemplo, les voy a contar muy en resumen en la teología cómo se ha estudiado esto, ¿no? Primero algunos, en un ambiente racionalista, finales del siglo XVIII, dijeron, bueno, lo que nos interesa es Jesús. Diciendo, cuando uno dice Jesús, refiriéndose al Jesús histórico, o sea, la persona que realmente vivió, si es que realmente vivió hace 2000 años, ¿no? Bueno, en este caso si era el siglo XVIII, bueno, menos. Pues la persona que vivió en este mundo, ¿no? Eso es lo interesante. Ya, si era Dios o no era Dios, el Cristo de la fe, lo que eso se le llama el Cristo de la fe, no es tan importante. Centrémonos en la persona histórica, ¿no?
Cristo, la palabra Cristo, seguramente ya lo saben muchos de ustedes, significa Mesías. Mesías, bueno, Cristo es la palabra griega de Mesías, que es el ungido, ¿no? Bueno, entonces el Mesías implica muchas más cosas que simplemente la figura, una persona histórica, sino algo más que para nosotros es hijo de Dios, ¿no? Después vino como en contraposición, dijeron, no, no, a ver, lo importante no es tanto la persona pues, real de Jesús, sino el Cristo, ¿no? O sea, quién es Él para mí, si realmente es Dios o no es Dios, pero sobre todo, ¿qué es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? La divinidad, ¿no? Y ya, si existió o no existió, pues exagerando, ¿no? Si existió o no existió, no importa, sí, pero si yo creo en Él, eso es lo importante. Por supuesto, después ya ahí llegó mi papá, no sé por qué se coló. Entonces, ok, ya, no sé por qué me salió aquí en mi pantalla. Ya, perdón. Eso, lo que llaman en teología third quest, la tercera búsqueda o lo que sea, que es sí a Cristo, sí a Jesús, el Cristo. Las dos cosas son importantes, ¿no? Tanto la historicidad de Cristo como, pues, quién es Él, ¿no? Y la divinidad, ¿no? Lo que decíamos al comienzo, ¿no? Tanto la existencia como la divinidad de Cristo. Porque efectivamente, si Cristo no resucitó, lo dice San Pablo, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Es un testimonio de la resurrección este en concreto, que es interesante, ¿eh? Porque esa carta de San Pablo es el primer testimonio que tenemos de la resurrección de Cristo. Esa carta a los Corintios fue escrita aproximadamente en el año 55, 57 después de Cristo. O sea, estamos hablando de unos 25 años aproximadamente después de la muerte de Jesús. Es muy reciente, ¿no? Esta carta de San Pablo. Entonces vamos a ver la primera parte, ¿no? Jesús como persona histórica, la existencia de Cristo. Entonces tenemos algunos testimonios acerca de la existencia histórica de Jesús. Algunos extrabíblicos que son muy importantes, ¿no? Otros obviamente en el Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios, pero que, por supuesto, para nosotros como creyentes son muy importantes. Pero digamos que los extrabíblicos tienen una fuerza como de que, o sea, no, como la objetividad, podríamos decir, ¿no? Pero son muy importantes todos en concreto. Fuentes romanas, ¿no? Ahí entre las fuentes los testimonios extrabíblicas están fuentes romanas, fuentes judías. En las romanas tenemos tres historiadores muy antiguos, comienzos del siglo II. Plinio el Joven, que en un texto suyo habla de algunas personas, bueno, los cristianos, ¿no? El cristianismo que se reúne a cantar un himno a Cristo como Dios. Eso que lo diga alguien que no es ni judío ni, pues es muy interesante, ¿no? Ni cristiano. Porque sí, o sea, eso pasaba en el comienzo del siglo II. Tácito habla de Poncio Pilato, habla de los cristianos, que, bueno, o sea, como que sí era un personaje que sí existió. Esto, por lo que les digo, esto es muy importante por la antigüedad, esos testimonios. Y Suetonio, en su vida de Nerón, hacia el año 120, también habla de los cristianos. O sea, el cristianismo no es un invento posterior, por ejemplo, al año 120. Que ya vamos a ver que hay gente que sí cree eso. Ahorita les muestro un testimonio de esos. Entonces, hay otras fuentes judías y también cristianas. Por ejemplo, Flavio Josefo, que es del siglo I. Ya lo veremos, el Talmud y algunos evangelios apócrifos. O sea, no solo están los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino también hay otros evangelios que no han sido aceptados como revelados, pero que no significa que sean falsos, ¿no? Protoevangelio de Santiago, bueno, hay más, ¿no? Flavio Josefo es muy importante en las antigüedades judías. Habla de Jesús
y también de Juan el Bautista, lo cual estamos hablando de un escrito del 93 a 94 antes, después de Cristo. Y los evangelios canónicos. ¿Acaso será que esos fueron escritos por Constantino en el siglo IV? Como alega por lo menos Dan Brown, aunque él no diga que es, pues que eso sea, en fin, él dice que es una novela, pero da muchos datos que pretende que sean históricos, de su investigación histórica, ¿no? Y gente que se ha creído este cuento del código emperador de Roma del siglo IV, para conseguir la unión de su imperio, decidió también la unión religiosa como un apoyo para la unidad de su imperio. Entonces inventó el cristianismo. Eso es muy falso. ¿Cómo sabemos que no es así? ¿Cómo sabemos que los evangelios no fueron escritos por Constantino? Pues tenemos muchos datos, pero les voy a mostrar uno muy importante, que es un papiro. Este es el papiro P52, ¿no? P de papiro 52, pues porque es el número 52, ¿no? Eso no. Ahí, a medida que van encontrando papiros, pues los van clasificando. Se llama el papiro Rylance, porque está en esa biblioteca. Y está datado, pues los estudiosos dicen esto, muy posiblemente es del año 125 después de Cristo. Ahí vemos, es un texto de Juan 18, unos versículos a un lado y por el reverso, por la otra cara, otros 37 al 38, ¿no? Y ¿en qué idioma está escrito el Evangelio? No sé si alguien me puede contestar, es que yo no sé cómo estamos. ¿Qué idioma es ese? Va a dar 5 segundos y si no contesto. ¿Es en arameo? No. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. En griego. Casi todo el antiguo, a ver, no sé qué dije yo. Casi todo el antiguo está en arameo, algunas partes en hebreo, mejor dicho, y alguna partecita en griego que de hecho por ejemplo, los protestantes no aceptan los libros en griego, pero pues sí, sí son revelados, ¿no? Y luego prácticamente todo el Nuevo Testamento es en griego. Y por ahí se habla de una versión de en arameo de San Mateo, pero no hay ningún rastro de que parece que también fue escrito originalmente también en griego. Bueno, entonces, papiro Rylance, 125. Ya sabemos que esto no lo mandó a escribir Constantino. Esto es muy importante. ¿Por qué es tan importante todo esto? Bueno, ya hay más papiros, ¿no? El papiro es como de los primeros. Es muy difícil encontrar un papiro. El papiro era hojas de una planta, ¿no? Y entonces con las hojas hacían pues, una hoja como de papel, ¿no? Y donde escribían. Pero eso es muy fácil que se deshaga con el tiempo, ¿no? Entonces no es fácil encontrar papiros tan antiguos. Ahorita vamos a ver por qué podemos tener algunos de esos papiros tan antiguos, ¿no? Después eso evoluciona al pergamino. Pergamino ya duraba más porque era pieles de animales, ¿no? Entonces eso sí, ya la piel, eso tenía mucho más duración que algo hecho de hojas de una planta, ¿no? Entonces papiros tenemos incluso de finales del siglo II, comienzos del tercero, el Bodmer, y ahí, bueno, hay varios, ¿no? Más de 30 papiros de la escritura, de la Biblia. Hola, soy Constantino y no fundé la Iglesia Católica. Bueno, esto lo tenía que haber puesto antes, pero no importa. Pergaminos. Pergaminos les decía que duran mucho más. Tenemos del siglo IV el Códice Sinaítico. Códice es como el primer libro, ¿no? Solo que, bueno, en vez de hojas de papel organizaban pergaminos, a veces papiros también, pero bueno, un códice ya es como un libro. Hay uno muy interesante que es el Sinaítico y el Vaticano. También tenemos muchos más, otros 4 del siglo V y ya cuando empezamos a seguir. ¿Por qué esto es tan importante? Porque esto no es normal. Encontrar escritos tan antiguos no es fácil
por ejemplo, de las obras de Aristóteles, alguna vez alguien me lo decía, ¿no? Las obras de Aristóteles, estamos hablando de Aristóteles siglo IV antes de Cristo, más o menos. Murió en el 340, si no estoy mal, ¿no? Bueno, por ahí, antes de Cristo. Pues nadie duda que existió Aristóteles, pero el libro, o sea, el texto más antiguo que conservamos de Aristóteles, creo que es del siglo décimo después de Cristo, obviamente. O sea, es algo muy, muy reciente, entre comillas, ¿no? Aquí estamos en textos que son a muy pocos años. Por ejemplo, si estamos hablando de San Juan, de ese fragmento del 125, San Juan debió morir por ahí en el 90 a 100, año 90 o 100 después de Cristo. Muy cercanos a los originales, ¿no? A los autores, ¿no? Si decía Aristóteles son 14 siglos la diferencia entre el escritor y lo que tenemos más antiguo, eso es mucho tiempo, ¿no? Y nadie duda de eso, ¿no? Habrá otros, pero esto no es normal. Profecías mesiánicas, ¿no? Eso es un testimonio. No sé si alguien quiera preguntar algo como para que no nos aburramos tanto, porque esto es ladrillo. Llevamos media hora. Si alguien tiene una pregunta que se le ocurra, pues lo trato de responder. Y si no, seguimos. A ver cuántos me faltan. De los sinópticos, ¿qué documento antiguo hay? De los evangelios sinópticos. Los sinópticos, no lo sé, no tengo aquí el dato, la verdad. Tenemos, ahorita vamos a ver no sé si, veamos a ver. Yo tengo aquí lo de Qumran, ¿no? Vamos a ver si esto está acá. Bueno, sí, eso está acá, por ejemplo, ¿no? El Qumran son unos rollos que se encontraron en el Mar Muerto. Hace poco, eso fue siglo XX, ¿no? En el siglo XX se encontraron y son escritos, no, la comunidad del Qumran no eran cristianos, no me acuerdo qué eran, pero tenían escritos judíos y escritos cristianos también, ¿no? Como una especie de biblioteca, y la tenían en unas vasijas donde estaban por dentro los rollos, algo parecido a esto, ¿no? Esta foto no tengo la certeza que sea auténtica del Qumran, pero era algo parecido a esto, ¿no? Y se encontraron unas cuevas en el Mar Muerto, donde la sequedad, o sea, eso es súper seco, ¿no? Porque la humedad es lo que daña todo este tipo de documentos. Y se encontraron muchas cosas. ¿Qué se encontró en el Qumran? No sé. Pero puede que haya ahí también algunos. Bueno, los sinópticos no están porque, a ver, les decía, ¿no? Aquí me equivoqué. Porque si esos escritos del Qumran son hasta el 68 después de Cristo, ahí no puede estar. Bueno, los evangelios fueron escritos, bueno, por esa época, pero es posible que no estén todavía ahí, ¿no? Porque el primer texto del Nuevo Testamento fue la carta a los tesalonicenses, la primera carta de los tesalonicenses de San Pablo, que es del año 49 más o menos, ¿no? Entonces, bien, no sé. Creo que eso no responde a la pregunta, pero pues nada, no me extraña de mí que no sea capaz de responder. Les voy a contar las profecías mesiánicas, ¿no? Profecías mesiánicas son textos del Antiguo Testamento que predicen el Mesías, ¿no? Hablan del Mesías y dan detalles, ¿no? Muy concretos acerca del Mesías. Si me preguntan una profecía mesiánica, pues ¿dónde iba a nacer el Mesías? Eso está en el Evangelio, donde cuando llegan los Reyes Magos, donde Herodes y le preguntan, estuvimos buscando el Rey de los Judíos. Entonces por allá Herodes se pone súper nervioso, entonces manda a averiguar qué es eso y entonces le dicen, sí, debe ser en Belén porque porque el profeta Miqueas dice eso, ¿no? Que tú Belén de Judá, no sé qué. Pero vamos a ver que hay más de 100 de esas profecías mesiánicas que se escribieron a lo largo de aproximadamente 1000 años. Por ejemplo, que nació de una virgen. Ahí entonces, pues voy a leerlas muy rápidamente porque ahí está un texto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que es como que
donde se confirma, digámoslo así, ¿no? Que era descendiente de Abraham, que era de la tribu de Judá, eso no era difícil, que fuera de la casa de David, tampoco era muy difícil, pero eso se sabía. A David le dijeron que el Mesías iba a ser de su descendencia, que iban a ser en Belén, ya es un poquito más específico, ¿no? Que iba a ir a Egipto, es algo como muy raro, pero sí, ya estaba profetizado que el Mesías iba a ir a Egipto. La matanza de los inocentes se puede ver en Jeremías, que iba a ser ungido por el Espíritu Santo, que iba a tener un mensajero, que iba a hacer milagros, iba a anunciar buena nueva, limpiar el templo, que se presentaría como rey, bueno, que iba a entrar a Jerusalén montado en un asno, en un burrito. Eso estaba profetizado. Y no solo en Zacarías, yo creo que en otro lado también estaba esa misma profecía. La leíamos hace poco en la misa. Rechazado por los judíos, una muerte humillante, ¿no? Esto es, por ejemplo, sobre todo eso, el Salmo 22 y Isaías 53. Los textos de Isaías son impresionantes porque narran con muchos detalles cómo iba a morir Jesús. Que es rechazado, traicionado por un amigo, lo de las 30 monedas de plata, el silencio ante sus acusadores, las burlas, los golpes, los escupitajos, que le iban a taladrar las manos y los pies, que iba a morir entre ladrones, que iba a orar por sus perseguidores, la herida del costado, el vinagre, ningún hueso roto, la tumba de un hombre rico, los vestidos que iban a rifarlos, que iba a resucitar y que iba a ascender a los cielos y que se sentaría a la diestra de Dios, ¿no? Todas, bueno, esas son unas cuantas, ¿no? Pero todas esas profecías, uno dice, ¿cómo hacer que eso se cumplan en una persona? Eso es muy poco probable, yo diría imposible, ¿no? Que todo eso se cumpla. Eso solo es, en fin. Entonces, esto era un poquito, bueno, sí, todo esto a qué apunta, a que efectivamente Jesucristo no era una persona cualquiera, ¿no? O sea, alguien que está profetizado desde mil años antes, ¿no? Su existencia es algo muy especial. Bueno, incluso más, sí, o sea, si no, eso es de los textos, o sea, digamos que, bueno, no, aquí me enredo. Divinidad de Cristo. Pero ese hombre que realmente existió, efectivamente es Dios. Ese es el pilar fundamental del cristianismo, evidentemente, ¿no? Entonces hay un argumento que a mí me gusta a favor de la divinidad de Jesús. Este es uno que aquí así lo recoge Peter Kreeft, que es un filósofo norteamericano que es converso, es católico, se convirtió al ateísmo, creo que, si no estoy mal, era ateo, pero la medida de la locura es el tamaño de la distancia entre lo que uno piensa que uno es y lo que realmente uno es, ¿no? Si yo pienso que soy el más grande filósofo de los Estados Unidos, soy un tonto arrogante. Pero si pienso que soy Napoleón, entonces ya estoy en el borde, ¿no?, de la locura, ¿no? Pero si pienso que soy una mariposa, ya fully embarked in the sunny shores, o sea, ya estoy ya lejos de la orilla del sano juicio, ¿no? Pero si pienso que soy Dios, es todavía más, ¿no? Es estar más loco, ¿no? Si no soy Dios y pienso que soy Dios, es más difícil, estoy más loco que si pienso que soy una mariposa, ¿no? Porque, ¿no? La distancia entre un Dios infinito y nosotros es más grande que entre nosotros y cualquier otra cosa creada, ¿no? La idea es esa, ¿no? O sea, más o menos, ¿no? O Jesús era Dios o era un loco. No hay más opciones. No, era un tipo que era muy inteligente, pero se creía Dios. No, no. Entonces era un loco. No, era una persona muy, muy buena. No. Sin embargo, si yo digo que soy Dios, cualquiera puede decir que es Dios. Bueno, más o menos, ¿no? Pero una cosa es decirlo, cualquiera lo puede decir, un loco lo puede decir, pero demostrar, ¿cómo mostrar que yo soy Dios? Ahí está el reto, ¿no?
Y una de las cosas que uno hace, que si yo fuera Dios, lo que haría es hacer milagros, que eso fue lo que sí Jesús hizo, ¿no? Algo que solamente Dios puede hacer. Ya está, ¿no? Solo Dios puede hacer un milagro, que son las leyes físicas que son necesariamente, si yo cojo este reloj y lo tiro al piso, hay una ley que es la gravedad que necesariamente hace que caiga, ¿no? Siempre, además, ¿no? Siempre que lo puedo tirar 10.000 veces, ¿no? Y las leyes las leyes de la física son muy constantes, muy fijas, ¿no? Si yo rompo la ley de la física, pues ahí estamos hablando de algo interesante, ¿no? Jesus was here. ¿Por qué Jesús estuvo ahí? ¿No? Pues un meme un poquito... No trato de ser irreverente, pero me pareció gracioso, ¿no? Porque en la estantería del agua hay vino, ¿no? Entonces, como el milagro que hizo Jesús en Cana de Galilea, convertir agua en vino. ¿Qué motivos tenemos de credibilidad para decir, bueno, Jesús parece que sí es Dios? Los milagros, muchos milagros. Pero vamos a ver que no solo los milagros que hizo Jesús, sino milagros que hoy podemos analizar desde el punto de vista científico. La coherencia y la sabiduría de sus palabras, ¿no? Pues sí, eso es algo que es fuera de lo normal. Su santidad de vida, ¿no? Solamente el hecho de perdonar a los que lo estaban en ese momento matando, ¿no? Le estaban clavando, ¿no? Clavos, ¿no? La corona de espinas, los latigazos, o sea, una locura. Y el no tener ningún tipo de rencor y perdonar a esas personas es bastante fuera de lo normal. Que haya dado su vida en la cruz, porque él sabía que iba a morir en una cruz. ¿Y por qué? Digo, podría haber en cualquier momento dijo, no, venga, me voy a Galilea, allá me quedo con mis discípulos, pero no, porque sabía que iba a ir a Jerusalén y ahí lo iban a crucificar. Algún motivo tenía que tener. Y evidentemente la resurrección. Motivos de la resurrección, ahorita los vemos. Muerte en la cruz. Bueno, pues sí. La resurrección y... Bueno, les voy a contar de la resurrección. ¿Por qué podemos decir que Jesús resucitó? ¿Qué apunta a que sí resucitó? Primero, tenemos una tumba vacía. Tenemos una tumba vacía, o sea, es que los mismos judíos que mataron a Jesús aceptan que la tumba estaba vacía. ¿Y qué dicen? No, pues es porque lo primero que hicieron fue poner una guardia de la tumba. Al lado de la tumba pusieron una guardia romana, que es la que custodiaba el templo de Jerusalén. Pues se la llevaron para allá, una guardia pretoriana, creo que se llama así. Y dijeron, vea, ustedes cuiden que no se vayan a robar el cadáver, porque si no el engaño posterior sería peor que el primero. Algo así dicen, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay una mística que es Catalina de Emmerich, que tiene muchos detalles de la vida de Jesús. Ella cuenta que, por ejemplo, cuando llegaron esos guardias a la tumba de Jesús, lo primero que hicieron fue correr la piedra, ver que estaba el cadáver, porque si no vamos aquí a cuidar a alguien que ya se lo robaron, ¿no? Porque les dijeron, es para que no se lo roben. Ojo. Entonces, vieron que no se lo habían robado todavía, listo. Cierran la puerta y eso lo amarran con cuerdas, ¿no? Esa entrada de la tumba de Jesús la amarraron muy bien, ¿no? Y ya, ¿no? Digo, aquí no, nadie va a pasar. Pero evidentemente que era una guardia y unas cuerdas y una piedra contra Dios, no, pues no tienen nada que hacer. ¿Por qué Jesús abrió la tumba? Pues, o porque algún ángel, ¿no? Corrió la piedra. No porque Jesús necesitara salir por la puerta, no, ya era cuerpo glorioso, ya. Pero para que la gente viera, la tumba está vacía. Esa tumba, ese cuerpo ya no está ahí. Motivos de credibilidad de la resurrección de Jesús, por ejemplo, los apóstoles. ¿No? Los apóstoles, aquí vemos a Tomás, ¿no? Metiendo, es un cuadro muy famoso de Caravaggio. Los apóstoles no estaban inclinados a creer en la resurrección de Jesús. No entendían. Incluso después de cuando murió Jesús, no querían hacerle caso a nadie, que Cristo resucitado, ustedes están locos, ustedes están... Y el mismo Tomás fue muy interesante, porque Tomás
que cuando se les aparece Jesús a los apóstoles, pues ya les, por la evidencia creen, pero Tomás dice que no estaba en ese momento, dice, es que si yo no meto mi dedo en su costado y el dedo en las llagas de los clavos, no voy a creerles. O sea, ustedes están viendo alucinaciones, están creyendo cosas. Tomás, pues es el discípulo incrédulo, pero al final nos sirvió mucho de su testimonio. A los 8 días Jesús aparece, ya estaba Tomás y efectivamente, ¿no? ¿Qué testimonio tenemos? Tenemos testimonio de la vida de los apóstoles, no eran personas locas, ¿no? Dementes. Todos dan su por importante que es el martirio. La palabra mártir en griego significa testigo. O sea, yo pues estoy tan convencido de esto que doy el testimonio más grande que es mi propia vida, ¿no? Esta verdad es más importante que mi propia vida. Y normalmente para la mayoría de las personas la vida propia es lo más grande que hay, ¿no? Digo, bueno, para mí, bueno, la vida eterna para mí es lo más importante, pero el alma, pero sí, ese testimonio de los mártires es muy interesante por eso. Porque todos los apóstoles que lo vieron a Jesús. Y la escritura, el Nuevo Testamento nos dice que 500 personas en un solo momento, y pues muchas personas vieron a Jesús resucitado. Y a ver cómo estoy de tiempo. Sí, todavía tengo 10 minutos. Algunos milagros que podríamos llamar, que yo los llamo científicamente comprobables, ¿no? Que hoy en día se pueden comprobar científicamente. Eso es muy interesante porque lo de, no sé, convertir agua en vino, pues por un milagro muy sencillito de Jesús, ¿no? Ya ni hablar de resurrecciones, ¿no? Pues eso es, pero uno tan sencillo, pues yo no lo puedo comprobar. ¿Cómo puedo comprobar que realmente sí hizo Jesús ese milagro? Pues porque lo vieron, pues por los testimonios de las personas que estaban ahí y sí dijeron, vea, es que yo estaba ahí, ¿no? Si ven The Chosen, al final les hablo de The Chosen, la serie esta, hay una escena muy bonita en las bodas de Caná, es espectacular. Bueno, es que tiene unas escenas épicas, ¿no? La multiplicación la pesca milagrosa, es impresionante, las bodas de Caná, es preciosa esa escena. Bueno, ahorita les hago la propaganda. Milagros comprobables. Hoy en día, la sábana santa, ¿no? La sábana santa que está en Turín es un testimonio muy impresionante de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. De la muerte sobre todo, ¿no? Porque esa sábana que ahí se ve como blanco con unos manchones, ¿no? Pues resulta que aquí no tengo para ampliarles, ¿no? Pero a ver si puedo con el mouse, ¿no? Por ejemplo, esta marca que está aquí sobre una mano, ¿no? Primero me dicen dónde fue los clavos no fueron acá, sino acá. Eso se ve, por ejemplo, en la sábana santa, entre otros. Y además así es que crucificaban los romanos, ¿no? Esto es una mancha de sangre. Esto es un poquito más oscuro. Esto, todo lo gris, ¿no? La sombra, no sabemos eso. ¿Cómo se imprimió esa imagen de Jesús en esa sábana? Han hecho estudios científicos de los expertos en fotografía y entonces dicen, pero no es explicable que en ese lienzo, sí, en esa tela, en esa sábana, se pueda hacer una fotografía. Eso es un negativo, ¿no? Ustedes ya lo saben, ¿no? Bueno, esto de acá son quemones, ¿no? La historia de la sábana santa, ¿no? Estos son quemones estaba doblada y se quemó esa esquina y pues está, bueno. Es las dos partes, ¿no? Esa es la parte de adelante y está la parte de atrás. Es larguísima la sábana. Si uno ve, así es como se ve aquí, a la izquierda es como se ve la sábana. Y el negativo es esto, ¿no? Es impresionante, es una fotografía, un negativo de una fotografía en una tela muy burda de hace 2000 años. Los estudios que le han hecho de polen, ¿no? Carbono 14, aunque hay una polémica con el carbono 14, hay que estudiar esa parte porque algunos dicen, no, eso data
pero hizo unos chanchullos ahí más raros. Pero el polen, por ejemplo, es una prueba muy clara, ¿no? Ahorita les doy un link en donde pueden ver un poquito más acerca de eso, quienes estén interesados, ¿no? Y de ahí, bueno, de hecho, la NASA dice que, bueno, los científicos dicen, ¿no? Que incluso está la profundidad, ¿no? Impregnada en esa foto, en ese negativo, ¿no? Y eso es una reconstrucción, la parte de la verde, ¿no? De que esa imagen es una imagen tridimensional, ¿no? En la sábana santa. Que la segunda imagen es un negativo y después ya las siguientes son reproducciones ya artísticas basados en la sábana santa, cómo pudo ser el rostro de Jesús, ¿no? Pues más o menos uno ve bastante la semejanza, ¿no? Y además, aunque aquí, bueno, por ejemplo, aquí Jesús tenía unas monedas, ¿no? Y se puede saber qué monedas eran, ¿no? Porque a los caballos les ponían, no sé por qué. Se puede saber que eran monedas romanas, eso sí. O de la época, por lo menos, ¿no? ¿Cómo conocer más de Jesús? Pues, por si tienen tiempo, Santa Faustina Kowalska, ¿no? Eso es el diario. Es una maravilla, es un tesoro muy grande que hay, ¿no? Que nos dejó esta santa polaca, ¿no? Y yo lo que hago es que estoy suscrito a una cuenta en Twitter donde me llega todos los días un pedacito del diario. Entonces, ahí me lo voy leyendo de a poco, ¿no? Porque Andrés Brito. Bueno, si quieren saber algo sobre la sábana santa en profundidad, este señor se hizo una tesis doctoral sobre la sábana santa. Entonces, simplemente busquen en YouTube Andrés Brito, sábana santa, y está ese documental que dura 1:24, pero muy bueno, ¿no? Pues ese sí tiene todos los detalles, todo. Y Guadalupe tiene tiene un video sobre la Virgen de Guadalupe espectacular, ¿no? Andrés Brito Guadalupe, ¿no? Dura 1:14, pero no tiene pierde, de verdad, o sea, porque Guadalupe es algo maravilloso, eso es un milagro viviente, o sea, en fin, no les hablo más porque ahí está, ¿no? Ahí les dejo el link de eso, es un cuadro único. Milagros eucarísticos. Aquí me puedo quedar una hora entera, pero no les voy a hablar de milagros. Pero sí, pues esta es una imagen del más importante, el más conocido por lo menos, Lanciano, ¿no? Donde está esa carne y esa sangre conservadas desde hace 1200 años. Y es carne humana del miocardio, que coincide el tipo de sangre con la sábana santa, los rastros de sangre de la sábana santa, que no tiene ningún síntoma de corrupción. Mejor dicho, Lanciano da para estudiar bastante. ¿Y cómo conocer más de Jesús? Ser muy amigos del Evangelio, ¿no? Bueno. Uy, corrí tanto que me quedan 5 minutos, no importa. Mejor terminar antes que después, ¿no? Los evangelios, los santos evangelios, eso es, por supuesto, tenemos que conocerlos casi de memoria, ¿no? Ser muy amigos de Jesús porque es que uno no se enamora de lo que no conoce, ¿no? Me enamoré de alguien que no conozco todavía, pues no. Uno primero conoce la persona y después ya le coge cariño, ¿no? Y entonces así con Jesús igual. Yo tengo que meterme en el evangelio, no simplemente informarme, ¿no? Como leo cualquier cosa, no, como leo la prensa y rapidito, ¿no? No. Tengo que conocer a la persona que está ahí en el evangelio. A tratar a Jesús en el pan y en la palabra, decía, creo que San José María, aunque seguramente no era el único, ¿no? En el pan y en la palabra. También en el pan, la Eucaristía, evidentemente, ¿no? Jesús dice que necesitamos comer el pan de vida. Pues sí, y estar ahí. Como decía un niño gitano en una catequesis, porque para que reyo hay que rosallo, ¿no? Para quererlo hay que rozarlo, ¿no? Hay que estar cerca, ¿no? Y por eso es que Jesús se nos da como alimento. Bueno, hacer oración. No sé si algunos de ustedes, quienes quieran, hay unos podcasts que unos amigos tienen. 10 minutos con Jesús. Y que como su nombre lo indica, pues una consideración sobre el Evangelio de 10 minutos cada día. Y esos son muy buenos. Hay dos versiones, una versión latinoamericana y otra versión española.
también una versión en inglés, en francés y en portugués, alemán, creo que alemán, no estoy seguro. No. Conocer a Jesús. Bueno, aparte del Evangelio, ¿no? Les decía Darío Santa Faustina, a mí me gusta personalmente, pero pues eso, hay gente que no le gusta ese tipo de escritos, pero a mí me fascina los relatos de Ana, la beata Ana Catalina Emmerich, ¿no? O sea, es impresionante. El libro que a mí más me ha gustado es el relato de la vida de la Virgen, escrito por Ana Catalina Emmerich. Ella era una mística estigmatizada, agustina, alemana, ¿no? Tiene una cantidad de, tuvo muchas revelaciones místicas de la vida de Jesús y de María que a mí me gustan mucho y a mí me sirven mucho, pero bueno, pues no era, ¿no? Y finalmente, pues la propaganda llamada The Chosen, los escogidos, acerca de Jesús y sus discípulos, y está hecha en Estados Unidos. Su productor, director se llama Dallas Jenkins, que es protestante, pero muy respetuoso también de los temas que pues tienen que ver también con el catolicismo, con la Virgen, trata de asesorarse para no meter la pata, ¿no? Y lo hace bastante bien. Pero Jesús, no, o sea, es una serie que a mí personalmente me fascina y la recomiendo muchísimo, ¿no? Aquí un fotograma de The Chosen, ese es Jesús, bueno, ese no es Jesús, ese es el actor que hace Jesús, Jonathan Roumie, y la verdad lo hace bastante. Él es católico practicante, ¿no? De hecho, hace unos años se pegó una potente conversión y es dentro del mundo de la actuación en Estados Unidos y tal, pues es un hombre que procura vivir su fe y es muy bueno. Y efectivamente lo hace muy bien como Jesús, me parece. Entonces, la página es esa, thechosen.tv, ¿no? Se puede ver solamente en dispositivos móviles, tabletas, teléfonos, a menos que paguen $15 y lo pueden ver desde el computador. Pero bueno, pues uno conecta el teléfono al televisor. Bueno, en fin, pues hay distintas maneras, ¿no? O se ve ahí y ya está, ¿no? Y se acabó. Entonces, muy bien. Wow, padre. Estamos aquí como ¿Y cuántos aguantaron hasta el final? todos, nadie se fue. No, ¿En serio? Uy. Llegaron Ahora más. sí, un solo a mis papás que están ahí conectados, eso. Hasta le mano a mi papá. Eso, muy chévere. Hace ya un tiempo tu papá levantó la mano. No sé si tengo. ¿Ah, sí? Sí. sí. Eso es para, en plan. Muy bien, yo creo que no hay muchas preguntas, ¿no? Pero si hubiera alguna fácil, de pronto la contesto. Las difíciles, no. Pero bueno. Pues sí, abrimos el espacio para si alguien tiene alguna pregunta para el padre después de esta increíble charla. Ladrilluda, pero bueno. No, nada. Ah, aquí, ¿no? Es el papá. Ah, Yo les pregunto. ¿Eh? Que la mano levantada es la del papá. Ah, sí, mi papá. Aquí escriben muy buena charla. Muchas gracias a todos. No, pues al parecer no hay preguntas. Menos mal. Pues de los participantes. Yo solo quisiera como hacer un comentario y es como la importancia de no quedarnos muchas veces en querer demostrar, porque al final es fe también, ¿no? Hay muchos hechos históricos, lo podemos ver con todo lo que nos compartió pues durante esta charla, pero gran parte también, sobre todo de tener esa relación con Jesús como una persona, pues se va a basar en la fe, en disponer el corazón, en abrirlo, en buscarlo, en tratarlo, como decía San José María, ¿no? En ser amigos de él y en pedir mucho su gracia para pues poder tener un corazón dispuesto y conocerlo a través de su palabra, de todas estas, pues creo que tenemos muchas herramientas hoy en día. Los milagros eucarísticos son una cosa impresionante, la sábana santa, tantas investigaciones, digo, todo eso de la razón, pues sí, tiene que estar mezclado con la fe y con
un corazón dispuesto, ¿no? Para dejarnos pues enamorar también de esa persona que fue real, pero que sigue viva y es divina también. Entonces me parece muy importante pues tener eso en cuenta. Aquí Gustavo levantó la mano. Buenas noches. Mi buen amigo, buenas noches para todos y buenas noches para mi buen amigo el padre Alejandro, Me amigo de toda la vida. ¿Cómo Sí. vas, Alejo? Bien, gracias. Bien, hermano. ¿Qué tienes tú para contarnos dentro de tu amplio conocimiento amplio espectro en otras religiones? Porque siempre se nos ha dicho Jesús que Él es mencionado en otras religiones. Ujú. El único libro sagrado donde a Él se le menciona no es la Biblia, se le menciona en más libros sagrados. Entonces, eso nos da un espectro bastante amplio de su grandeza como dentro de la historia y dentro de las filosofías y dentro de las religiones. No sé qué tengas para contarnos al respecto, hermano. Y un abrazo gigante. Igualmente, pues mira, Jesús sobre todo aparece en el libro sagrado en el que aparece es el Corán, ¿no? De hecho, hay un testimonio muy interesante de una persona, aquí creo, no sé cómo hago para hacer pin, eso. No, creo que es solo pin para mí. Bueno. Ah, en el Corán aparece Jesús y también la Santísima Virgen. Gracias. De hecho, hay un testimonio de un imán que él dice que se convirtió a Jesucristo, se convirtió al cristianismo justamente leyendo el Corán, lo cual uno le parece, bueno, si uno se va a hacer cristiano, pues lea la Biblia, ¿no? Pero no, él dice, es que con lo que dice el Corán de Jesucristo, ¿no? Es porque las cosas que dice el Corán de Jesús no las dice de Mahoma, ¿no? O sea, y más o menos él llega a la conclusión, oiga, si esto es verdad, ¿no? Si el Corán fuera, es verdad, ¿no? Y pues lo que dice de Jesús, en quien hay que creer es en Jesucristo, ¿no? Entonces, en fin, es un testimonio interesante. Luego, es que estoy tratando de acordarme el nombre porque es un video muy interesante, pero se llama Joseph, ¿cómo es que se llama? Joseph. No sé si ustedes me dejen hacer una pequeña... Es que si les doy el dato, creo que es chévere, es muy buen dato. No, solo, démelo, solo. Se llama Mario Joseph, efectivamente, aquí lo encontré, ¿no? Si ustedes buscan, ese video me parece súper interesante, ¿no? Mario Joseph, si lo buscan Mario Joseph en YouTube, tu testimonio, es un imán es como más o menos un poquito un sacerdote, ¿no? Dentro del Islam, ¿no? En fin, no tengo más datos, ¿no? Porque en el budismo no, pues obviamente no, pues Buda es muy antiguo y no aparecen más datos. Pero les recomendaría ese video, ese testimonio de este imán, y me parece que es bastante bueno, bastante bueno. Y de resto no soy un experto más. Bueno, pues sí estudié las religiones, claro. Pero efectivamente, de lo que hizo Jesús, o sea, no se puede comparar con lo que hizo Mahoma, con lo que hizo Buda, con lo que hizo... Buda, por ejemplo, es una religión, algunos lo llaman, ¿no? Una religión sin Dios, ¿no? Porque no es que busca una divinidad, sino que busca como la paz interior, son cosas buenas, pero como que le falta más trascendencia, ¿no? Bueno, o sea, aunque se hable del nirvana, pero el nirvana no es el equivalente, por ejemplo, al cielo cristiano. El nirvana es un estado, ¿no? Sin yo ser experto. ¿Más preguntas? ¿Una más fácil? Ay. Pero gracias, Gustavo. Un abrazo. Muy No, bien. pues padre, todo muy claro. Un abrazo, Alejo. Todo muy claro, muy bien explicado, muy interesante y llega pues muy profundo también. Así que de nuevo, mil y mil gracias por este espacio tan pero tan valioso y enriquecedor, por su tiempo, y a todos los que se conectaron, pues muchísimas gracias por estar aquí, por compartir este espacio con nosotros. Y bueno, hasta una próxima ocasión. Yo termino con una sola cosita. Claro que sí. Perdón. Lo que decía Natalia hace un rato, o sea, estos son los fundamentos del edificio.
esto es feo, pero es importante. Pero a la vez necesitamos de verdad abrir el corazón y encontrar es la persona, ¿no? O sea, cuando uno se encuentra con Jesucristo, como lo decía el Papa Benedicto XVI, y antes lo decía, bueno, más, y lo dice el Papa Francisco mucho, ¿no? Que el cristianismo no es encontrar, no es una ideología, sino encontrarnos con una persona, que es Jesucristo, ¿no? O sea, hay que encontrarse con Él, ¿no? Y todas esas cosas, leer el Evangelio y todo esto, esa misma serie, cosas que nos ayudan a, de verdad, es tener una relación muy personal de el mejor amigo, porque es un Dios que se hace hombre para que nosotros podamos, para que el hombre, como decía algún santo, se pueda hacer Dios, pues se pueda encontrar de una manera muy grande con la divinidad, ¿no? Entonces, bueno, ya, perdón Natalia la interrupción, pero no quería. Para nada, padre, más bien, mil gracias, de verdad. Muchas Gracias por invitarme. No, Y, a hasta la usted por próxima, entonces. aceptar la invitación. Sí, señora, hasta una próxima. Muy bien. Muchas gracias, Gracias, padre. Un abrazo, Un abrazo. bendiciones. Bueno, no. Feliz Saludos a todos ahí. todos. Ahorita veo la lista de todos los amigos que se conectaron. Gracias por el apoyo. Bueno, Están escribiendo en el chat que muchas gracias. así, no he visto Muchas el chat. gracias, padre. Nos alegra verlo. Gracias. A ver, sí, mira, Olga. Gracias, Ay, padre. alguien puso el link. Alguien puso el link. Supongo que es el del testimonio de María y Joseph. Ese es uno de los. Muy bien. Muy bien. Chao. Feliz cena. Comida para todos. Igualmente, padre, gracias. Padre. Listo. bueno, sí, muchos comentarios en el chat. Qué excelente, Carla. Muchas gracias. Bendiciones. Bueno, muchas gracias, padre. Feliz noche y bendiciones. Feliz descanso. Dios los bendiga. Padre, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, niños. Muchas gracias, padre. A ustedes, feliz noche.